Vamos a iniciar. Vamos a empezar nuestro curso o nuestra sesión del día de hoy, la segunda sesión de 4 de este curso sobre fijación del precio de exportación. Es un tema muy bonito, es complejo. Yo espero que lo vayamos entendiendo, que vayamos trabajando poco a poco para que ustedes no se me vayan perdiendo. Y sobre todo, pues, traten de bajar la información que estamos viendo en la pantalla y en las sesiones, traten de bajarla a su práctica, es decir, traten de hacer lo que yo les estoy enseñando en su empresa, traten de hacer ejercicios parecidos. Les mandé de todas maneras ya todos los formatos que yo espero que ya los tengan por ahí impresos para poderlos ir resolviendo poco a poco. Ok, muy bien. Entonces, este es nuestro objetivo que ya retomamos, o que ya más bien ya vimos la primera sesión, pero que lo retomo para que nos contextualicemos nuevamente. Y el objetivo que buscamos es que ustedes van a aprender a calcular el precio de exportación de un producto, pero para poder calcular ese precio de exportación, deben de hacer análisis de diferentes variables, tanto internas a la empresa como externas a la empresa. Cuando ustedes calculen ese precio de exportación haciendo todo ese análisis, van a poderle presentar a su cliente una cotización internacional. ¿Ok? Porque al final de cuentas el cliente lo que les va a decir: cotízame un contenedor, cotízame un pallet, cotízame una caja, y pues ustedes deben de estar listos para hacer ese ejercicio. Muy bien, ¿cuáles son las variables internas a la empresa que ustedes van a analizar? Bueno, pues van a analizar en primer lugar sus costos, ¿ok? Sus costos que están relacionados tanto con la función administrativa, de producción, de venta, la producción financiera, pero también van a tener que analizar los objetivos que persigue la empresa cuando quiere vender. Porque como ya vimos la sesión pasada, no necesariamente siempre la empresa tiene como objetivos ganar. Incluso puede tener como un objetivo perder cuando venda sobre sus costos, con el objetivo a lo mejor de atraer un buen cliente, con el objetivo de buscar un cliente que conozca su producto y que se lo lleve. Está incluso, como les comento, dispuesto a perder en la primera o a lo mejor hasta en 2 exportaciones para posicionar su producto. Y el empresario puede decir, bueno, pues al final de cuentas, en lugar de invertir en una campaña publicitaria en el país donde quiero exportar, pues mejor se lo doy a una persona que está posicionada en el mercado, aunque le pierda yo en la primera o en la segunda exportación, pero él me lo va a publicitar. Entonces, esos son los análisis de las variables internas. ¿Pero qué tenemos que ver en la parte externa de la empresa? Pues tenemos que ver el precio de referencia. Acuérdense que es muy importante checar nuestro precio de referencia. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Cuál es el precio que tiene la competencia? Pues para ver si nosotros vamos a ser capaces de poder competir con él. Pero también tenemos que analizar la renta del contenedor, tenemos que analizar la contratación del agente aduanal, tenemos que ver la contratación del seguro, tenemos que ver la compra de los pallets, tenemos que ver el cubicaje de nuestro contenedor, en fin, todas esas son variables externas, pues que hay que analizarlas también para poder tener la seguridad de que nuestro precio es totalmente competitivo. Entonces, el fijar un precio de exportación no es solamente sentarse con un lápiz y un cuaderno a hacer cuentas, ¿verdad? Sino se trata de un ejercicio de análisis de información, pues que puede ser compleja, sobre todo cuando la cotización se hace por primera vez. Después de que ya tenemos la primera cotización y tenemos una buena base de datos en Excel, pues a medida que los proveedores nos vayan cambiando el costo de los insumos, pues vamos retroalimentando
nuestra base de datos, se nos van cambiando los costos, si nos cambia el cubicaje, si nos cambia si nos cambia el cubicaje, si nos cambia cualquier actividad relacionada con la exportación que nos cambie, pues ahí en nuestra base de datos de Excel podemos, en este caso, resolver la problemática en la manera como les estoy comentando, ¿verdad? Entonces, pues es interesante, amigos, es interesante que nosotros trabajemos de una manera coordinada y sobre todo, pues sistemática para estar siempre listos para cualquier eventualidad que se nos presente. Esa es la primera ecuación de precio que nosotros debemos de tener siempre presentes, que es la que se refiere precisamente a lo que es el precio de exportación. Y en este caso, la ecuación del precio de nuestro precio base es igual a los costos más la utilidad que en este caso nosotros le pensamos ganar. Que esta utilidad, como ya vimos, no necesariamente es la que queramos, sino la que nos permita obtener la competencia. Esta es nuestra primera ecuación, la ecuación del precio base. Hace un momentito, antes de entrar a la clase, una compañera de ustedes me preguntaba por una cotización export. ¿Ok? Esta es la cotización export porque está en su planta, está en su empresa. ¿Sí? La compañera va a fijar el precio de su producto cuando a los costos, a todos los costos en que incurra, le sume una utilidad. ¿Okay? Ahora, el problema va a ser si ella no tiene registrados sus costos, entonces eso sí va a ser un problema, porque entonces no va a poder fijar de entrada su precio base, ¿verdad? O su precio export. Muy bien, entonces también vimos que para fijar el precio de exportación, ¿ok? Tampoco era una actividad autónoma, ¿verdad? Que nos podemos sentar ahorita y decir, a ver, vamos a calcular el precio de exportación. No, claro que no. El precio de exportación parte de lo que es nuestro precio de referencia. ¿Y cuál es nuestro precio de referencia? Pues el que calculamos en nuestra empresa, ¿no? En nuestro precio de mercado, ¿verdad? Nuestro punto de partida en el precio de exportación es nuestro precio base, el que calculamos al interior de la empresa. Y a ese precio base le vamos a seguir sumando una serie de conceptos externos que están íntimamente relacionados con el Incoterm. Pero también el precio de exportación nos genera una serie de reflexiones, como ya lo mencionamos, cómo analizar los objetivos de la empresa, cómo revisar nuestro precio base con el que es nuestro punto de partida, la referencia del precio del mercado, el Incoterm negociado entre el comprador y el vendedor. En fin, necesitamos una serie de elementos muy importantes para calcular el precio, que los iremos desarrollando a medida que el curso vaya avanzando. Muy bien, entonces vamos a ver nuestro tema 2, que se nos comienza a complicar aquí un poquito, porque vamos a tener que comenzar a hablar de los precios y de los costos que nosotros tenemos en nuestra empresa. Ahora, amigos, como ya se los comenté, si ustedes no tienen costos, una estructura de costos en su empresa, no tienen conocimiento de todos sus costos, porque solamente compran y mezclan y sacan el producto, pues entonces sí van a tener un poquito de problema para generar su precio base en planta, que es nuestro punto de partida para poder calcular el precio de exportación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar esta parte y a ver si ustedes son capaces de generar su propia base de datos en su empresa. Muy bien. ¿Cuáles son las principales funciones de los costos?
las principales funciones de los costos en la empresa. ¿Ok? Pues una, amigos, es la más importante, pues todas son importantes, pero una es la actividad de que nos va a servir como instrumentos de planeación y de control. Es decir, si nosotros hacemos un presupuesto de nuestros gastos, de nuestros costos, ¿verdad? Vamos a saber cuánto dinero necesitamos, vamos a suponer en un periodo, vamos a suponer en un mes, yo tengo bien mi presupuesto, cuánto voy a gastar en luz, cuánto voy a gastar en agua, cuánto voy a pagar en teléfonos, cuánto va a ser lo que voy a pagar en nómina, cuánto va a ser lo que voy a pagar de seguro social, cuánto voy a comprar de insumos, cuánto voy a comprar de gas. Entonces yo puedo tener mi presupuesto y saber que el mes lo tengo que empezar con esa cantidad de dinero, que es mi presupuesto. Conforme va pasando el mes, yo voy controlando esos costos para que al final del mes yo haya yo gastado exactamente lo que presupuesté. Claro que será un reto que sobre lo presupuestado termine el mes y todavía tengamos un poquito de dinero guardado. ¿Okay? El problema está en que cuando nosotros hacemos nuestro presupuesto y es día 20, pues ya nos acabamos lo presupuestado. Ya no hay dinero en caja porque ya se gastó. Entonces aquí hay dos cosas. Uno, o el presupuesto estuvo mal hecho, o dos, no fuimos capaces de controlar nuestros gastos y compramos lo que no tenemos que comprar. Y eso pues nos va a desfasar totalmente. ¿Sí? Nos va a desfasar totalmente porque es día 20 y ya no tenemos dinero. O sea, ya no hay dinero en caja y tenemos todavía 10 días para mantener a la empresa sin liquidez. Entonces ahí vamos a tener que comenzar a hacer maniobras financieras, ¿verdad? Y eso pues definitivamente nos va a generar que pues comience la empresa a tener problemas financieros porque vamos a tener que robar dinero al presupuesto del mes siguiente y entonces tenemos que hacer ajustes y bueno, pero definitivamente son los costos herramientas de planeación y control. ¿Quién de ustedes tiene, en este caso, una estructura de costos que le permita planear y controlarlos a lo largo de un periodo de tiempo? O sea, si no lo tienen, amigos, pues es una tarea. Hay que siéntense y comiencen a presupuestar lo del mes, ¿verdad? Y traten de ir controlando sus gastos conforme las cantidades que ustedes pusieron. Si al siguiente mes no les alcanza, bueno, pues entonces pónganle, ajustenlo de acuerdo a lo que realmente pagaron. Y si les sobró, pues felicidades, porque entonces están haciendo muy eficientes. Bien, entonces esa es una función principal de los costos. ¿Sí? Que son instrumentos de planeación y son a su vez instrumentos de control, porque si nos salimos del presupuesto, quiere decir que lo estamos haciendo mal. Y también los costos, pues, tienen otra función muy importante que es en la toma de decisiones. O sea, definitivamente los costos nos van a ayudar a fijar precios, porque ya vimos que los costos están íntimamente relacionados con el precio, que nos van a ayudar en este caso a decidir si vamos a poder contratar personal, si vamos a desarrollar nuevos productos, si vamos a poder hacer una nueva inversión. ¿Por qué? Pues porque vamos a comenzar a tener control sobre ellos y a tener ahorros si es que estamos, en este caso, planeando de manera adecuada. Entonces son instrumentos importantísimos. Muy bien, vamos a definir y vamos a ponernos de acuerdo qué cosa es un costo. ¿Okay? Porque siempre hablamos de costos y luego no tenemos el mismo concepto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la literatura, y pues se pueden meter a hay libros de costos, solamente de costos, hay libros de contabilidad administrativa, hay libros de finanzas, y entonces aparecen definiciones de costos. Pero bueno, pues esta definición que les estoy poniendo aquí, pues me gustó, está muy sencillita, y nos dice que un costo es el desembolso, un desembolso económico que se realiza para la producción o fabricación de algún producto o de algún servicio. ¿Ok? Entonces, amigos, ustedes piensen entonces, si no les gusta la palabra costo, piensen en la palabra desembolso. ¿Ok? Porque pues al final de cuentas, ya sea de su chequera, ya sea de su cartera,
ya sea de la cuenta de inversión, pues tienen que sacar el dinero pues, para pagar todo aquello que necesitan para la realización de un bien o de un servicio. ¿Y qué cosa es lo que necesitan? Pues ustedes lo deben de saber: pagar la luz, el agua, el teléfono, la nómina, las prestaciones, los insumos, la gasolina del coche, pagarle al contador. Esos son los desembolsos y esos son costos, ¿sí? Y esos costos, acuérdense de nuestra formulita básica: el precio es igual a los costos más el margen de utilidad. Es decir, todos estos desembolsos que estamos haciendo para producir el bien o servicios, se los tenemos que cobrar a alguien, y ese alguien se llama cliente, y ese cliente los va a pagar cuando desembolse a través del precio para la adquisición del producto. ¿Okay? Entonces, costo que no esté incluido en el precio, porque se nos olvidó, porque somos desordenados para llevar nuestros costos, ese costo, amigos, lo vamos a pagar nosotros, porque no está en el precio. Entonces, el precio es el que va a recobrar los costos. ¿Sí? Si no metemos el costo al precio, pues entonces lo vamos a pagar nosotros. De ahí la importancia que tiene que conozcamos todos nuestros costos para que los podamos integrar de manera adecuada al precio. Muy bien. Ahora, vamos a clasificar los costos. Y esto es bien importante, sumamente importante, porque con función a esto, es que vamos después a desarrollar técnicas de costeo para fijar el precio base de exportación, para hacerlo más competitivo. Entonces, ustedes desde aquí, en este momento, van a comenzar a realizar una serie de actividades de logísticas mentales, ¿verdad? Pues para comenzar a hacer su reingeniería de costos, porque la información que obtengamos nos va a servir para formular un precio de exportación competitivo. ¿Ok? Entonces, para fines del curso solamente vamos a ver estas tres clasificaciones. Si nos metemos a los libros de costos, de finanzas, de contabilidad administrativa, de presupuestos, clasifican a los costos de diferentes maneras. Más bien, más clasificaciones, pero estas tres siempre van a aparecer. La primera es una clasificación por función, la segunda es con relación al volumen de producción, y la tercera es con respecto al nivel promedio de producción. Las tres son importantes. Las tres las vamos a utilizar en el curso. ¿Ok? Como les vuelvo a decir, no son las únicas que existen, pero estas tres son las que nosotros vamos a utilizar para fines de calcular el precio de exportación. La primera clasificación es que los costos los podemos clasificar por función, ¿sí? Y bueno, y esta función se refiere a las funciones básicas que se realizan en cualquier empresa. Y bueno, entonces, amigos, podemos asumir que en una empresa, en cualquier empresa, sea micro, sea pequeña, sea mediana o sea una gran empresa, siempre va a haber una función de producción, siempre va a haber una función de administración, siempre va a haber una función de ventas y siempre va a haber una función financiera. Función, no departamentos, funciones, ¿ok? Entonces, amigos, cualquier costo que llegue a nuestras manos, llámese la empresa que tiene solamente el papá, que es el papá, el esposo, la esposa, el esposo y el hijo, o solamente una persona, como una persona física que sea dueña de la empresa, todos sus costos los debe de clasificar en cualquiera de estas cuatro funciones, ¿sí? No hay más funciones desde el punto de vista de la clasificación de costos. Entonces, debe de caber todos nuestros costos en alguna de estas categorías. Obviamente, los costos de producción están relacionados con la actividad de producción del bien y servicio. ¿Ok? Obvio. De administración deben de estar relacionadas con todas las actividades de administración de la empresa.
Los costos de venta son todos aquellos costos que están relacionados con la función de venta de la empresa, y los costos financieros, pues, son los que se refieren a la actividad financiera, no al departamento de finanzas, sino la actividad financiera. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes se vayan dando cuenta. Miren, aquí está el costo. Si ustedes se dan cuenta, abajo hay una línea que dice costo total. Costo total, lo cual significa que si nosotros sacamos los costos de producción, ¿sí?, los costos de administración, los costos de venta y los costos financieros y los sumamos, lo que vamos a obtener es el costo total de la elaboración del producto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las actividades que se llevan en el área de producción? Pues varían, ¿verdad? Aquí son solamente ejemplos. O sea, cada quien tiene su planta de producción. Pero, por ejemplo, obviamente la materia prima, ¿verdad? El azúcar, la fruta, si es que están haciendo mermeladas, el chile, el cacahuate, si es que están haciendo mole, ¿verdad? La materia prima, pues, es un costo de producción, ¿sí? Como los insumos, también los insumos, la sal, el azúcar, los condimentos, pues esos son insumos, ¿ok? Los sueldos y los salarios relacionados con el área de producción, es decir, aquellos que están directamente relacionados con la elaboración del bien, son sueldos y salarios. Si le pagamos horas extras a los que están en el área de producción, pues son costos que hay que generar. Las prestaciones sociales, pues también. ¿Cuáles prestaciones sociales? El SAR, el Infonavit, el IMSS, el Infonavit, ¿verdad? Que al final de cuentas, hay que pagarle a los empleados que en este caso están relacionados con el área de producción. La luz, si es que está relacionada con el área de producción, el agua, con el agua de producción, las depreciaciones de maquinaria y equipo, el mantenimiento correctivo, ¿verdad? De la maquinaria y del equipo se nos descompuso y pues hay que mandarlo a arreglar, hay que comprarle piezas, hay que pagarle al técnico, pues esos son mantenimientos. Fletes, ¿cuáles fletes? Pues el flete que nos va a traer la materia prima, el flete, el camión que va a ir a traer, pues a cargar los bultos de harina, que va a comprar a la tienda del proveedor la mercancía. Esos son fletes del área de producción porque están acarreando, en este caso, los insumos, ¿verdad? Si necesitamos contratar un supervisor de calidad, también ese es en el área de producción. En el área de administración, bueno, pues están también sueldos diversos. ¿Cuáles sueldos? Pues el de la secretaria, el del contador, el del gerente general, toda la gente que trabaja en el área administrativa, pues hay que pagarle un sueldo, ¿verdad? Prestaciones sociales, ustedes dirán, pero no, ya las vimos acá en producción. No, pero esas son las prestaciones sociales que hay que pagarle a la gente del área de producción. La luz, pues digo, de administración, la luz, pues relacionada con el área de administración, teléfono, agua, internet, papelería, depreciaciones, ¿cuál? Pues depreciaciones del equipo en este caso del equipo de cómputo, del mobiliario de oficina, del coche del gerente o del propietario, ¿verdad? De la empresa, que si es que trabaja ahí. Esas son depreciaciones. Gastos de representación, pues igual, ¿no? Pues igual si el gerente tiene viáticos para comidas, para viajes, pues esos son gastos de representación. La renta del edificio, pues es también un gasto administrativo. Nos vamos al área de ventas, bueno, pues ahí hay publicidad también, hay que pagar la publicidad, las prestaciones sociales, las comisiones sobre venta. Si vamos a una feria, pues la participación en ferias, todos los materiales impresos, los brochures o los folletos, la página web, todo lo que implique función de venta, pues tiene que ir ahí, ¿verdad? Y si nos vamos a los costos financieros, bueno, pues ahí están los intereses bancarios, si es que tenemos un crédito, ¿verdad?
y lo estamos pagando, bueno, pues los intereses bancarios son un costo financiero, que hay que cargárselo en este caso también el precio, porque si no lo vamos a pagar nosotros. Las comisiones bancarias, cuando de momento pues nos damos cuenta que vamos a nuestra banca electrónica y resulta que pues de momento ya nos quitaron 2,000 pesos o 3,000 pesos de comisiones, que por uso de cuenta, que por renta que porque estamos haciendo uso de la infraestructura tecnológica del banco, que por cada cheque que giramos, que por cada cheque que nos rebotaron, esas son las comisiones bancarias. Si tenemos en nuestra empresa una terminal de cobro, es decir, para meter tarjetitas y el banco nos está pagando, bueno, pues nos está cobrando por darnos la maquinita, ¿sí? O nos está cobrando por una comisión por cada voucher que pagamos con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, pues esas son todo lo que es terminal de cobros, ¿verdad? Y también son comisiones bancarias. Entonces, amigos, la suma de todo esto, que ustedes lo tienen que identificar, se llama costo total, ¿sí? Y este costo total ustedes lo pueden sacar por semana, lo pueden sacar por mes, ¿sí? Lo pueden sacar por año, lo pueden sacar por un pedido únicamente, lo pueden sacar como ustedes quieran, siempre y cuando les sirva de referencia para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo lo que les acabo de comentar, que los costos nos van a servir para la toma de decisiones. Y para esto vamos a hacer les voy a mostrar un pequeñito, un ejercicio muy simple, pero que espero les sea ilustrativo. Entonces, vamos a suponer que una empresa, X empresa, en el mes de marzo del 2021, ¿sí? Tuvo una producción de 1,000 unidades. ¿Qué unidades? Las que quieran, camisas, zapatos, pasteles, mermeladas, mole, lo que ustedes quieran. Produjo 1,000 unidades en el mes de marzo. Y de acuerdo a sus reportes de contabilidad, en el área de producción se gastó 25,000 pesos, de acuerdo a su clasificación. En el área administrativa se gastó 45,000 pesos. En el área de ventas se gastó 8,000 pesos. Y costos financieros, 23,000 pesos. Entonces, durante el mes se gastó 101,000 pesos. 101,000 pesos que le permitieron producir 1,000 unidades. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Por qué 101,000 pesos? Porque ya dijimos que la suma de los costos de producción, de administración, de venta y financieros iban a ser el costo total. El costo total, no unitario, el costo total por el total de las unidades producidas, que en este caso fueron 1,000 unidades. ¿Ok? Entonces, decimos, a ver, vamos a hacer un análisis. ¿Por qué 101,000 pesos? ¿En qué me gasté 101,000 pesos? Porque esa sería la primera pregunta que le tendrían que hacer ustedes a su contador o a quien les esté llevando la contabilidad. Oye, ¿por qué me gasté 101,000 pesos? Ah, señor, pues se gastó 25,000 pesos en producción, que representa el 24.75 de los 101,000 pesos. Pero ¿qué tal la administración, amigo? Nos gastamos 45,000 pesos de los 101,000 que representa el 44.55. Solamente en ventas, 7.92 y financieros 22.7, porque seguramente tenemos un crédito por ahí que nos está pegando duro. Entonces, amigos, si yo quiero bajar esos 101,000 pesos, pues que a lo mejor yo tenía presupuestados 80,000, ¿verdad? Y de momento me dice el contador que me gasté 101,000 pesos, pues yo tengo que saber en qué me los gasté y jamás voy a saber en qué me los gasté si yo no los tengo clasificados. Entonces yo veo ahí esa información que está ahí y digo, ah, caray, mis costos administrativos o mis gastos administrativos están 45,000 pesos, que representa el 44.5% de mi costo total. Yo le pregunto al contador, ¿por qué? ¿Por qué, amigo, tan alto los costos de administración? Pues entonces me va a comenzar a decir, señor, pues es que hay 3 secretarias, señor, el aire acondicionado de la oficina del gerente
está prendida todo el día y el gerente se va a comer y deja el aire acondicionado encendido. Aparte de eso, pues tenemos 3 intendentes y aparte de eso tenemos una recepcionista y bueno, y todos trabajan, ¿no? No, pues sí trabajan todos, pero pues realmente la carga es poca, ¿verdad? Pues entonces en ese momento, pues hay que comenzar a decir, pues, a ver, quiero bajar mis costos de administración, están altísimos, y mejor los costos de administración se los meto a ventas, que ventas tiene bien bajito el porcentaje. ¿Y qué significa? Pues si no tengo en este caso funciones de venta como promoción, no tengo una buena página web, no tengo brochures, no asisto a ferias, pues por eso no estoy vendiendo. Entonces mejor reduzco los gastos de administración y se los meto a ventas si es que no me interesa disminuir el costo total. Pero si me interesa disminuir el costo total, pues entonces corro, qué feo soy yo, ¿verdad? Despido a gente del área administrativa, pues para comenzar a bajar mi costo total. Entonces, amigos, pues mientras no haya esta información, pues no tenemos cómo tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto a ustedes, otra pregunta en su empresa, ¿ustedes conocen cuánto de su costo? Bueno, primero la pregunta es, ¿tienen presupuesto? ¿Saben cuál es su presupuesto? Pregunta 2, ¿conocen realmente sus costos? ¿Todos los tienen identificados y los tienen clasificados? 3, ¿tienen analizado qué porcentaje de cada uno de las funciones están, en este caso, relacionadas con sus costos? ¿Ok? Entonces, si no lo tienen, pues pónganse a trabajar en ello, porque pues vean que es una buena herramienta de toma de decisiones. Y amigos, acuérdense por favor que todas las notas, todas las facturas que tengan en esta clasificación, ahí los tienen que meter. O sea, no hay otra función. Esas son las 4 funciones de acuerdo a la teoría de costos. Entonces, en alguna parte tienen que meter su factura de cualquier rubro que ustedes hayan hecho durante el mes o durante el semestre. Muy bien. Entonces, amigos, vean, y aquí ya tenemos un avance a la fórmula. Dice que el precio es igual a los costos de producción, más los de administración, más los de venta, más los financieros, que la suma de eso nos tendría que dar 101,000 pesos. ¿Ok? Ese es nuestro costo total. Luego tendremos que dividir posteriormente entre el número de unidades, ¿verdad? Para que nos dé el costo por unidad. Y a eso le tendremos que sumar el margen de utilidad. Y ese margen de utilidad, ¿cómo lo vamos a fijar? Acuérdense que ese margen de utilidad, pues pueden ser objetivos de la empresa, pero sobre todo cuando analicemos a la competencia. Porque si sabemos nuestros costos, ¿verdad? Y sabemos el precio de referencia, pues solamente no nos va a quedar otra más que ajustar el margen de utilidad. Ustedes acuérdense de esta diapositiva que vimos, ¿verdad? Yo tengo mis costos. Estos costos unitarios son producción, administración, venta y financieros por unidad. ¿Ok? Si yo conozco a mi competencia, ¿verdad? Pues no me queda otra más que mi margen de utilidad me va a dar la diferencia. En este caso, si la competencia está vendiendo un producto igual al mío en 7 pesos y yo sé que me cuesta 5 y yo quiero competir con él, pues entonces lo máximo que le puedo poner de utilidad son 2 pesos. ¿Ok? Para que 5 de costo más 2 de utilidad, pues me dé los 7 de la competencia. En este caso, en el caso del mercado de Coatzacoalcos, mis costos siguen siendo 5 pesos y la competencia me dice que está en 3. Pues entonces, si yo quiero competir con Coatzacoalcos, pues significa que voy a tener que perder 2 pesos. ¿Por qué 2 pesos voy a perder? Porque simple y sencillamente, de los 5 pesos que tengo de costos, para poder competir igual, pues voy a tener que sacrificar 2 pesos, ¿verdad? Entonces, amigos, pues como lo dijimos, pues esto es de consultar y de tener costos perfectamente bien elaborados, ¿sí? Y este ejercicio que está aquí,
pues nos puede ayudar a clarificar nuestros costos. Y la idea de que son importantes tenerlos. Y acuérdense, amigos, que todavía no estamos en el costo de exportación, en el precio de exportación. Estamos sacando apenas nuestro precio base, nuestro precio ex-work, como me preguntaba una de sus compañeras al inicio de la sesión. Precio ex-work, nuestro precio en planta, ¿ok? Nuestro precio base, ¿ok? Donde nosotros lo único que tenemos que hacer es tener el producto listo para que se pueda exportar, ¿ok? Se puede exportar desde nuestra bodega, claro, porque no, acuérdense que el cliente va a ir por él a la bodega. Muy bien, ahora, tenemos un ejercicio después, cuando terminemos esta sesión, ojalá hayan ustedes impreso sus ejercicios para ver si los podemos realizar aquí. Bueno, los hacen y los revisamos en clase, los revisamos al final para que vean ustedes cómo se manejan, en este caso, los costos. Muy bien. La segunda clasificación es con relación al volumen de producción. Y entonces, amigos, aquí tenemos una clasificación sumamente importante que nos va a servir muchísimo para fijar el precio de exportación. Y nos va a ayudar a tomar decisiones que pueden ser determinantes, que pueden ser fundamentales para generar un precio de exportación competitivo. Por lo tanto, a ustedes les debe de quedar muy, muy claro lo que es un costo fijo y lo que es un costo variable. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ¿y es otra clasificación diferente a esta? Sí, es una clasificación diferente a esta, pero miren lo que dice aquí abajo. Los costos por función, o sea, los que vamos a ver, los costos por función, que son estos, ¿sí? No van a desaparecer, sino que se van solamente a reagrupar en fijos y variables, ¿ok? Es decir, estos 101,000 pesos, ¿sí? Que es nuestro costo total, va a tener que aparecer, ¿sí? En la nueva clasificación de fijos y variables, ¿ok? Pero no van a ser ahora 105,000 ni van a ser 80,000 pesos. Los 101,000 se deben de mantener. Lo único es que vamos a tomar otro criterio de clasificación. Pero cualquiera de estos costos que esté aquí, cualquiera de estos, ¿sí? Que los clasificamos en producción, administración, venta y financieros, ahora van a tener que aparecer como fijos o van a tener que aparecer como variables. Y esta clasificación es un poquito más compleja, ¿okay? Pero es esencial para que ustedes puedan fijar su precio de exportación de manera correcta, ¿sí? Sobre todo de manera competitiva. Ok, entonces recuerden, por favor, amigos, que los costos por función no van a desaparecer, solamente se van a reagrupar en fijos y variables. Muy bien, a ver, vamos a identificar un costo fijo. Y para eso vamos a ver algunas características de un costo fijo, para que ustedes tengan la oportunidad de que cuando ya tengan sus costos relacionados con la función de producción, de administración, de venta y financieros, y los quieran reagrupar en fijos y variables, tengan algunos elementos base para que ustedes puedan decidir si se van a clasificar como fijos o se van a clasificar como variables. Acuérdense que la suma tiene que ser la misma, ¿ok? Pero la ubicación sí es importante. Ok, como un ejemplo de un costo fijo es la renta de donde ustedes tienen la empresa. Ese es un costo fijo. Mensualmente ustedes van a tener que pagar 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 pesos. ¿Ok? Ese es un costo fijo. ¿Por qué es un costo fijo? De acuerdo a la teoría de los costos fijos. Ok. Entonces, les voy a explicar
y vamos a ver el cuadrito que está a mano izquierda, lo vamos a relacionar con el cuadrito que está a mano derecha. ¿Okay? Y ahí está perfectamente encajadas las características de un costo fijo. Bueno, a ver, en el cuadrito de la derecha dice mes, y entonces, bueno, tenemos los 12 meses del año, desde enero hasta diciembre. ¿Ok? Por cuestiones de espacio, pues de junio me pasé a noviembre y de noviembre a diciembre. Pero bueno, ahí tienen ustedes su mes, que al final digo, los meses del año, porque al final de cuentas es un contrato en el 80% de las veces lo firmamos por un año, ¿verdad? A veces lo firmamos por 2, a veces por 6 meses, pero generalmente es por un año. Si no es por un año, bueno, ustedes tendrán que hacer los ajustes correspondientes de acuerdo a los meses en que hayan firmado el contrato. Ok, entonces tenemos todos los meses y tenemos una renta mensual de 20,000 pesos. ¿Okay? Desde enero hasta diciembre vamos a pagar 20,000 pesos. ¿Okay? Y luego tenemos las unidades que vamos a producir cada uno de los meses. Cada uno de los meses. Y obviamente, en la última columna de la mano derecha, vamos a tener el costo por cada unidad de producción con respecto al costo de renta. ¿Ok? A ver, vamos a explicarlo. Primero, una característica de los costos fijos nos dice que son constantes en un periodo. Son constantes en un periodo. Y aquí lo vemos, amigo. El periodo es de un año, de enero a diciembre. Y dice que son constantes. Ahí está, 20,000 pesos todos los meses. 20,000 pesos todos los meses. Entonces, todo aquel costo que a ustedes no les cambie con el tiempo y que siempre van a tener que pagar lo mismo, entonces están hablando de un costo fijo. ¿Ok? Ahora, la segunda característica de un costo fijo es que dice que no cambian con el volumen de producción. A ver, en el mes de enero, ustedes no trabajaron, no hubo producción. ¿Por qué? Pues porque se estaban instalando, porque era el primer mes y estaban pintando, porque la maquinaria no les había llegado, porque el electricista no llegó, porque el fontanero no les terminó de hacer la conexión hidráulica. Por algún motivo en enero no hubo producción. Unidades producidas, 0. ¿Cuánto pagaron? 20,000 pesos de renta. Oye, pero no se produjo así, pero al señor de la renta no le dijimos que le íbamos a pagar por unidad. Es una cantidad fija que le tenemos que pagar. Pero ¿qué tal en el mes de diciembre? Donde hubo 10,000 unidades de producción. ¿Cuánto pagamos de renta? Pues seguimos pagando los mismos 20,000 pesos. Por eso dice que los costos fijos no cambian con el volumen de producción. Siempre van a ser constantes. ¿Okay? Claro que al siguiente año o a los siguientes 6 meses firmamos un nuevo contrato y pues el costo ya va a cambiar, pero ya es otro periodo. ¿Okay? Pero en el periodo en el que estamos hablando, los costos fijos no cambian con el volumen de producción y son constantes por el periodo. ¿Ok? Ahora, la otra característica bien importante, amigos, es que los costos fijos siempre van a existir sin importar el nivel de producción, como ya lo vimos aquí, ¿verdad? Siempre van a existir. Entonces, amigos, ¿qué pasa cuando se nos descompone la maquinaria y no podemos trabajar un mes o 2 meses? ¿Qué nos va a pasar? Pues los costos fijos nos ahogan, porque va a llegar el señor de la renta y al señor de la renta no le importa si la empresa está trabajando o no está trabajando. Él quiere sus 20,000 pesos. La secretaria, que le pagamos 5,000 pesos mensuales, se lleva a querer su sueldo, se trabaje o no se trabaje. El gerente, pues va a querer su sueldo, se trabaje o no se trabaje. ¿Sí? El chofer pues va a querer su sueldo, a él no le importa que la maquinaria esté descompuesta. Y entonces, pues nos comenzamos a ahogar porque los costos fijos hay que enfrentarlos, que es lo que le está pasando ahorita a muchas empresas, a muchas microempresas con la pandemia. No hay ventas, pero los costos fijos ahí los tienen.
Entonces, lo que muchas empresas están haciendo, pues están despidiendo gente, se están cambiando a lugares más pequeños que les cobren renta más barata, con tal de disminuir sus costos fijos, ¿sí? Que siempre van a existir, se trabaje o no se trabaje, ¿ok? Entonces, ese es nuestro reto como empresa, amigos, o sea, darle la torre a nuestros fijos, ¿sí? Identificarlos y ver la manera de cómo los disminuimos o en su defecto, cómo los eliminamos, porque los fijos nos matan y nos matan a todos, ¿eh? Nos matan a todos los costos fijos. Y la última característica que es bien importante es que los costos fijos son fijos en total. O sea, aquí estamos viendo, son fijos en total, siempre van a ser 20,000 pesos, siempre, pero son variables por unidad. ¿Qué significa? Que entre más unidades se produzcan, el costo por unidad disminuye. Y aquí lo podemos ver. El primer mes no se produjo nada y pagamos 20,000 pesos. Sin embargo, el segundo mes pagamos, se lograron producir 100 unidades. Entonces, si dividimos los 20,000 pesos entre 100 unidades, pues entonces cada unidad nos cuesta de costo fijo, solamente de costo fijo, nos faltan los variables de costo fijo, 200 pesos. Pero si estos 20,000 pesos los dividimos contra las 10,000 unidades, pues entonces el costo por unidad va a ser de 2 pesos. Entonces, amigos, una manera de abatir los costos fijos es aumentando los niveles de producción. Entonces, el problema es que tenemos costos fijos muy altos y tenemos producciones muy pequeñas. Entonces, pues ahí la mayoría de las micro y de las pequeñas empresas se hunde cuando no tiene una estrategia financiera para poder tomar decisiones. Y lo peor del caso, no puede tomar decisiones porque no va a tener los elementos para tomarlas, como es en este caso tener una clasificación de sus costos fijos. La tarea, amigos, es que ustedes, una vez que hayan podido identificar sus costos de producción, de administración, de venta y de financieros, ahora lo que tienen que hacer es clasificarlos en costos fijos y en costos variables. ¿Ok? ¿Cómo van a poder clasificarlos en costos fijos? Pues tomen como referencia estas variables que les estoy mencionando aquí y solamente piensen, si trabajo lo tengo que pagar, sí, entonces fijo. Si no trabajo no lo tengo que pagar, no, entonces es variable. ¿Ok? Así de fácil, amigos. Pero chequen qué porcentaje de su costo total es fijo. Y cuando son costos, un porcentaje muy altos, estamos en un verdadero aprieto. ¿Sí? Lo interesante, amigos, es que a medida que aumentamos el número de unidades producidas, pulverizamos los costos fijos en la producción. Y eso nos va a ayudar a generar mejores precios, porque nuestros costos totales pues, van a disminuir, ¿verdad? Cuando producimos poquito y tenemos altos costos, muchos costos fijos, pues entonces pues el precio se nos va a salir de control, pues porque a alguien se los tenemos que cobrar. Y se los tenemos que cobrar al cliente vía precio y obviamente el cliente no nos va a comprar porque el producto va a estar muy caro. Bien, analicen sus costos fijos, amigos. Analicen sus costos fijos. Ok. Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene la empresa? Ustedes, yo, Televisa, Chedraui, todos los empresarios grandes y pequeños y medianos. Pues el primer reto que tenemos es disminuir los costos fijos. Ese es el primer reto que tenemos. Pero para poderlos disminuir, pues necesitamos tenerlos identificados. Si no los tenemos identificados, pues no los podemos disminuir, ¿verdad? No podemos vencer al enemigo si no lo conocemos. Entonces tenemos que disminuir los costos fijos. Y el otro gran reto, pues, es aumentar la producción, porque como ya vimos, pues, al aumentar la producción, los costos fijos disminuyen. Claro que a veces ustedes me podrán decir, pero ¿cómo aumento la producción si ya el mercado está saturado? Ya no puedo en este caso, vender más,
pues porque ya el mercado está contraído, o sea, ya no hay más posibilidades de vender. Entonces, bueno, pues habrá que buscar la alternativa de la exportación, o nos tendremos que salir del mercado, de nuestra zona de confort, que es nuestro mercado local, para ir a buscar otro mercado. Bien, esos son los dos retos que tenemos como empresarios. Cuando nosotros somos capaces de disminuir los costos fijos de nuestra actividad empresarial y somos capaces de aumentar la producción, entonces vamos a mejorar el margen de utilidad y vamos a tener un precio más competitivo. Solamente hemos, en este caso, analizado los fijos. Nos falta ahora ver los variables. Nos vamos a analizar los variables. Y los variables, vamos a hacer un ejercicio similar como el de los costos fijos. Este es un ejercicio que siempre lo doy de mis clases porque al final de cuentas todo el mundo sabe de lo que le estoy hablando. Todo el mundo sabe de lo que es una renta. O sea, todo el mundo entiende lo que es una renta, ¿verdad? Y lo puede identificar como un costo fijo. Y este es un ejercicio de un pantalón, que vamos a hacer un pantalón con 1 metro de tela. O sea, así de sencillo. Todos hemos ido al sastre y nos dicen, con un pantalón, bueno, cuando ahora ya no vamos al sastre, pero los que son de mi camada, de mi época, se acuerdan que íbamos al sastre y nos decía el sastre, con 1.10 le hago su pantalón. Entonces, pues ya sabíamos que teníamos que comprar 1.10 para que nos hicieran un pantalón. En este caso, el ejercicio es que con 1 metro nos van a hacer un pantalón. 1 metro de tela nos van a hacer un pantalón. Y ese metro de tela cuesta 100 pesos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, igual vamos a tener los meses de enero, de febrero, de marzo, de abril, el periodo. Y vamos a tener el número de pantalones que estamos produciendo cada mes. Y vamos a tener el costo del metro, ¿sí? Y vamos a tener en la última etapa el total de desembolso que nosotros tenemos que pagar. Entonces, la primera característica de un costo variable es que van a cambiar durante el periodo. Cambian durante el periodo. A ver, ¿por qué cambian durante el periodo? Porque, pues aquí vemos, amigos, que en el primer mes fue 0, en el segundo mes 10, 30, 50, 100 y 150. ¿Okay? Mientras que los fijos, pues siempre se mantuvieron igual. Y también otra característica es que van a variar con el volumen de producción. A ver, en enero no se produjo nada, pues no gasté nada, pues no compré tela, no hubo producción, no compré huevos para el pastel porque no hubo pasteles, no compré chile para el mole porque no produje mole, ¿verdad? Entonces, si no hay producción, pues no hay costos variables, a diferencia de los fijos. Que haya producción, si no hay producción, de todas maneras los tenemos que pagar. En este caso, si no hay producción, pues no hay costos variables. ¿Ok? Sin embargo, van a variar, como dice aquí, con el volumen de producción. Es decir, si yo hago 100 pantalones, y cada pantalón lo hago con 1 metro y el metro vale 100 pesos, entonces voy a tener que desembolsar 10,000 pesos. Si en el mes de marzo hago 300 pantalones y el metro tiene un valor de 100 pesos, pues entonces voy a tener que desembolsar 30,000 pesos. Y si en junio produzco 1,500 unidades, pues voy a tener que desembolsar 150,000 pesos solamente de costo variable. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esto, amigos? Pues que cuando a nosotros se nos incrementan las ventas, por un lado, disminuimos los fijos, acuérdense. Se nos incrementan las ventas y disminuimos los fijos. Pero en sentido opuesto, tenemos que tener capital para poder afrontar los variables. Y entonces, aquí se nos puede convertir en un problema en el momento en que tengamos un cliente que nos diga, oye,
no me produzca, quiero hacer un contrato contigo donde me vas a producir, me vas a entregar 300 pantalones de mezclilla, 300 pantalones. En ese momento, yo le digo, qué padre 300 pantalones, ¿ok? Si yo me va a costar 100 pesos cada mes, cada metro, y necesito un metro para cada pantalón, de momento, amigos, tengo que pensar que voy a tener que tener disponibles 300,000 pesos para comprar la tela. Y entonces estamos bien contentos porque firmamos un contrato para 3,000 pantalones. Bien tristes porque tenemos que buscar de a dónde vamos a sacar los 300,000 pesos para afrontar, en este caso, nuestros costos variables, más aparte, afrontar los costos fijos, que esos van a estar siempre. Claro, sabemos que a medida que aumentemos la producción, pues vamos a disminuir los fijos, pero de momento tenemos que afrontar los variables. Y ahí, bueno, pues las empresas tronamos cuando pues, no tenemos capacidad no tenemos liquidez. ¿Se acuerdan que teníamos una capacidad económica que tenía que ver con la liquidez de las empresas? ¿Dónde voy a sacar ese dinero para poder enfrentar todos mis costos variables? Ahora les toca a ustedes en su empresa, ya que tienen los costos de producción, de administración, de venta y financieros, ahora estos clasifíquenlos en fijos y clasifíquenlos en variables. ¿Okay? La suma les tiene que dar exactamente lo mismo. Es decir, los 101,000 pesos, en este caso, de fijos, de producción, de administración, de venta y financieros, les va a tener que dar cuando sumen los fijos más los variables, porque los costos no se pulverizaron, solamente se reagruparon en una nueva clasificación. Ok, entonces esta es la clasificación de los costos fijos y de los costos variables. Y ahora vamos a ver la tercera clasificación de los costos, que esta seguramente ustedes la hacen, que es según el nivel promedio de producción. Y entonces nosotros vamos a tener un costo total del producto y un costo unitario. ¿Cuál es el costo total? Amigos, pues el costo total es sumar para un periodo, un mes, una semana, 6 meses, un año, ya sea los costos de producción, más los de administración, más los de venta y más los financieros. O en su defecto, la suma de los costos fijos más la suma de los costos variables. Acuérdense que las sumas tienen que ser iguales. Ese va a ser nuestro costo total. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál va a ser nuestro costo unitario? Es decir, ¿cuánto nos va a costar la unidad? La división del costo total entre el número de unidades producidas. ¿Ok? Entonces, en este caso, en el ejercicio que estamos haciendo, sabemos que tenemos 25,000 pesos de producción, 45,000 de administración, 8,000 de ventas, 23,000 financieros, que nos da 101,000, que son estos 101,000 pesos que están acá, que nos sirvieron para producir 1,000 unidades. Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir los 101,000 pesos, el costo total, que son 101,000 pesos, entre las 1,000 unidades. Y eso significa que cada unidad me va a costar 101 pesos. A estos 101 pesos le tengo que aumentar mi margen de utilidad para que yo pueda obtener mi precio base, mi precio en planta. No todavía el precio de exportación, mi precio en planta o mi precio base del producto, 101,000 pesos. Si yo quiero disminuir este costo total de 101,000 pesos, pues voy a tener que tomar alguna estrategia para poder disminuir alguno
de estos costos que están aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tendré que buscar nuevos proveedores que estén más cercanos, tendré que despedir personal, tendré que apagar los aires acondicionados en la noche o en la tarde, tendré que quitarle al gerente los gastos de representación, tendré que quitarle la prestación de la gasolina al gerente, en fin, tengo que hacer una estrategia financiera para yo poder disminuir estos 101,000 de tal manera que mi costo por unidad lo disminuya y pueda yo ser competitivo. Pero nada de esto voy a poder hacer si yo no conozco cuánto me cuesta mi producto. Entonces, ustedes cuando me dicen ¿cuál es mi precio de exportación? ¿Cómo lo calculo? Pues lo primero que debemos de saber es cuánto te cuesta. Y de ahí partimos, ¿verdad? Y de ahí partimos. A lo mejor resulta que el cliente ya para la exportación no lo quiere comprar en 100 pesos y a nosotros nos cuesta 101, o sea, ni siquiera tiene utilidad y ya estamos fuera del mercado. Pues porque no tenemos, en este caso, una estrategia para poder disminuirlo. Y créanme que este es el problema que se presenta siempre, que se presenta en la mayoría de las empresas, pequeñas y medianas sobre todo. No hay buena toma de decisiones al fijar el precio porque no hay manera de tener costos. Otro error que cometemos, amigos, otro error que cometemos en el momento de calcular los precios, porque solamente los simulamos, sobre todo cuando las empresas son de tipo familiar. A la gente no se le, en el presupuesto de la empresa, no se le asigna un sueldo ni a los hijos ni a la esposa. Y entonces, ¿cómo mantenemos la casa y cómo los hijos que trabajan con nosotros se mantienen? Pues seguimos viviendo como siempre. Oye, hay que pagar la colegiatura del hijo. Pues como varones nos toca pagar la colegiatura. Pero como no tenemos un sueldo asignado porque es mi empresa, entonces le decimos a la señora, toma del cajón y paga la colegiatura. Oye, hay que pagar el abono de la televisión, ¿sí? Bueno, toma del cajón y págalo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un sueldo asignado. No tenemos un sueldo asignado. Y el hijo trabaja con nosotros y el hijo dice, oye, papá, quiero ir de antro el fin de semana. Toma del cajón y te vas al antro. Pues entonces estamos simulando muchas cosas. Cuando contablemente queremos sacar el costo, pues resulta que no hay costos, no hay gastos, no hay sueldos, ¿verdad? Y entonces nos sale un costo bien chiquito, ¿verdad? Cuando realmente, pues estamos desapareciendo costos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues al papá se tiene que asignar un sueldo. Si la mamá trabaja, debe de tener un sueldo. Si el hijo trabaja, debe de tener un sueldo. Porque si al final de cuentas ellos no estuvieran, alguien lo tendría que hacer. Y ese alguien que lo tiene que hacer tendría que ganar un sueldo. Y sería como realmente nos va a salir un precio real. Cuando le quitamos todo lo que les estoy comentando y luego la gasolina, ¿por qué no le metes gasolina? Pues es mi coche, es mi camioneta, la estás utilizando para el negocio, pues la gasolina la tienes que contabilizar. No, pero no, es mi coche, es mi gasolina. No, pues entonces no salimos de esas estructuras y eso es lo que realmente nos genera que los costos no sean los reales y estemos fijando un precio de exportación totalmente ficticio, un precio base totalmente ficticio. Créanme que esto que les estoy comentando de que las familias, sobre todo en las empresas familiares, no se asignan sueldos, es clásico, ¿eh? Es clásico de que los papás no les queremos pagar a los hijos ni a la esposa, a pesar de que los tenemos trabajando, porque eso es de la familia. No, pero no, o sea, hay que asignar un sueldo, aunque sea mínimo, pero hay que asignar un sueldo. Y sobre todo al jefe de la familia para que mantenga la casa. Porque eso de mantener la casa del cajón, pues está canijo porque siempre va a jalar más de lo que gana.
o del sueldo que se debió haber asignado. Y así hay mil anécdotas, amigos, de que a lo mejor ustedes no pueden identificar sus costos porque a lo mejor los tienen dentro de su propio accionar de vida diaria. Por ejemplo, el gas. Si ustedes están utilizando el gas de su casa, pues tienen que contabilizar el gas. No es que sea la estufa de mi casa, pues qué, pero estás haciendo ahí un menjurje para el producto, pues tienes que calcular ese gas, ¿no? Porque si no, pues ese gas lo estás regalando. Y así, mil cosas. Entonces los invito a que realmente hagan una reingeniería de sus costos y que tengan todos los costos alineados y sobre todo toda la actividad con costos. Ahora, también es cierto que luego cuando se hace el ejercicio, pues nos salimos de costos y te dicen, no, es que ya vio, no me dio el precio porque eso no se lo metía yo antes. Pues sí, pero antes te estabas engañando y ahora lo que estás haciendo es que realmente es tu costo real y lo que tienes que hacer es una reingeniería de tus costos para disminuirlos, pero no desaparecerlos, sino hacer una reingeniería para bajarlos. Porque antes dices, es que antes sí me alcanzaba porque no los metía, ahora que los meto, pues no doy, pues no, porque pues tienes que hacer una reingeniería. Y es ahí donde viene, amigos, la toma de decisiones con los costos. Y es interesante. Traten de hacer su ejercicio de costos y lo analizamos. Sobre todo si tienen duda, lo podemos clasificar. Los puedo ayudar y sobre todo tengan bien claro todo, amigos, todo lo que gasten, todo. Que si mandan a la muchacha en camión a traer el mandado al súper y ese súper viene con mercancía para el negocio, pues considérenlo, porque acuérdense que lo que no está en el precio lo pagan ustedes. Muy bien, eso fue la clasificación de costos. Cuando me salga de aquí de la presentación, vamos a ver, les voy a dar las instrucciones de los ejercicios para revisarlos la próxima clase. Muy bien, ahora vamos a ver otro tema, que es el tema 3, que son las técnicas para fijar el precio base de exportación. Fíjense, aquí comienza otra parte interesante. Vamos a aplicar 3 técnicas de costeo universalmente aceptadas. No son inventos de México ni mías, son técnicas que se utilizan en el comercio internacional y que son aceptadas universalmente. O sea que todo el mundo que está en los negocios internacionales las utiliza y cuando no las utilizan es porque no las conocen y entonces a lo mejor no tienen precios competitivos. Son 3, vamos a ubicarnos, amigos. Vamos a ubicarnos dónde estamos y cómo vamos a fijar estas técnicas de costeo. A ver, vámonos por los números. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los cuadritos tienen una numeración. Ok. Entonces, amigos, lo primero que yo tengo que identificar para yo poder realizar esta técnica de costeo es calcular mi precio base en planta. Y este precio base en planta, ¿cómo lo voy a calcular? Yo necesito, en este caso, tener mis costos totales unitarios, ¿sí? Ya sea clasificados como costos fijos y como costos variables, o ya sea como costos de administración, de producción, de venta y financieros. ¿Sí? Cuando yo tenga este costo total, y hablo total porque son todos, ¿sí? Por unidad, ya sea bajo la clasificación de fijos y variables o por función, y yo le aumento el margen de utilidad, que es la etapa 2, entonces yo voy a poder obtener mi precio base en planta. Lo que yo voy a obtener en este caso para el mercado nacional o en determinado momento de una cotización export, mi precio base en planta. Este 3
es el mismo 3 que está aquí. Ahora, si al precio base en planta le sumo los costos de acuerdo al Incoterm, ¿sí? Entonces, yo voy a tener mi precio de exportación. Y este precio de exportación voy a poder saber si está bien fijado o está mal fijado, si es competitivo o no es competitivo, en el momento en que yo lo compare con el precio de referencia de un producto idéntico o similar al que quiero vender, que se está vendiendo en el mercado donde yo quiero vender mi producto. Es ahí donde voy a saber si soy competitivo. Bien, entonces, amigos, para fijar el precio de exportación, yo necesito tener mi precio base de referencia. ¿Sí? Mi precio base en planta es lo que yo necesito. Y este precio en planta solamente lo voy a poder calcular cuando yo tenga mi costo total y el margen de utilidad. ¿Y qué costo total, cómo lo voy a poder calcular? Pues cuando yo tengo una buena clasificación de mis costos fijos, de mis costos variables, de mis costos administrativos, de producción, de venta y financieros. Entonces, esto es lo que yo voy a poder, lo que yo tengo que hacer. Nosotros estamos ahorita en esta parte, sacando el precio base en planta. Cuando ya tengamos nuestro precio base en planta bien calculado, entonces vamos a poder calcular nuestro precio de exportación, ¿sí? Y este precio de exportación lo vamos a fijar en el momento en que sepamos cuál es el Incoterm a través del cual vamos a vender el producto. Ya nosotros tuvimos un módulo de Incoterms, entonces ustedes ya más o menos se deben de imaginar cómo es que nosotros vamos a poder sumarle a nuestro precio base los costos asociados al Incoterm para obtener nuestro precio de exportación. Y no va a acabar este precio de exportación hasta que no lo podamos comparar con el precio de referencia en el mercado meta. Esto es la esencia del curso, amigos. ¿Cuál es el objetivo de recordarles esto? De que lo que yo tengo que tener es un buen precio base. Eso es lo que yo tengo que tener, un buen precio en base. Un precio base en planta es lo que yo tengo que tener. Y para eso vamos a obtener o vamos a utilizar diferentes técnicas de costeo, ¿sí? Para que cuando yo llegue a sumarle los costos del Incoterm, me permita tener un buen precio de exportación que sea competitivo con el del mercado meta. Si el precio base está mal calculado y le vamos a sumar encima de eso los costos asociados con el Incoterm, lo más seguro es que mi precio de exportación se va a ir altísimo y no voy a poder competir en el mercado. Entonces, amigos, hay que ponerse buzos para tener un buen precio base. Y el inicio de un buen precio en base es que ustedes tengan un buen costo del producto. Y para tener un buen costo del producto necesitan tener todos los costos identificados y clasificados. Amigos, ¿en qué etapa están ustedes ahorita? ¿En qué etapa están? ¿Tienen un buen precio base clasificados? ¿Un buen precio base calculado? ¿Conocen sus costos fijos, sus costos variables? ¿Conocen el costo total por unidad? ¿Ok? Entonces, si todo esto lo tienen, amigos, pues ya están muy cerca de tener un precio base competitivo. Pero si no tienen nada de esto que está aquí, no tienen identificados sus costos, pues entonces yo no sé cómo van a fijar el precio base al tanteo. Y entonces, pues al calcularlo al tanteo, lo que va a pasar es que va a tener cimientos falsos y cuando le sumemos todos los costos de acuerdo al Incoterm, pues este precio de exportación pues, se va a subir, ¿verdad? Se va a caer. No vamos a ser competitivos. Pues entonces, hay mucha chamba para ustedes. Hay mucha chamba para ustedes. ¿Cuáles son las 3 técnicas de costeo que podemos utilizar? Y al final de cuentas, estas técnicas de costeo, como ya les comenté, son técnicas internacionalmente aceptadas. Son 3. Costeo absorbente, costeo directo o costeo por efecto marginal.
Y estas tres técnicas tienen como objetivo hacer más competitivo el precio y que nos permita, en este caso, poderle sumar los costos asociados al Incoterm y poder tener un precio que nos haga competitivos en el mercado internacional. ¿Cuál de las tres técnicas vamos a utilizar? ¿Cuál es la mejor? No hay mejor ni hay peor. Todo va a depender de diferentes circunstancias que vamos a revisar a continuación para que ustedes tomen, en este caso, la decisión correcta. ¿Cuál es la diferencia entre las tres técnicas? ¿Cuál es la diferencia entre el costeo absorbente, entre el costeo directo y el costeo por efecto marginal? Fíjense, el manejo de los costos fijos y de los costos variables para formar el precio base. Por lo tanto, amigos, si no tenemos identificados nuestros costos fijos y no tenemos identificados nuestros costos variables, no vamos a poder hacer uso de estas técnicas y a lo mejor estamos perdiendo la oportunidad de ser altamente competitivos en el mercado internacional y de tener un precio que sea atractivo para el cliente. Entonces, amigos, por eso la importancia de tener estos costos identificados. Si no los tenemos identificados, no vamos a poder trabajar. No vamos a poder trabajar y entonces vamos a estar calculando un precio al tanteo, nada más. Bien, para poder entender las técnicas de costeo absorbente, de costeo directo, de costeo por efecto marginal, vamos a recordar esta lámina que al final de cuentas ya la hemos visto en otro curso, que se habla de las capacidades de la empresa. Y en uno de los cursos, me parece que en el 1 o en el 2, hablamos de una capacidad productiva, de una capacidad instalada y de una capacidad ociosa. De aquí también es donde ustedes tienen que decidir, amigos, tienen que comenzar a pensar cuántas unidades van a poder exportar. En este caso, la pregunta básica que se las hice creo que desde el curso 1 o 2 es, ¿cuál es su capacidad instalada en estos momentos en su empresa? Es decir, de acuerdo al modelo que tienen de su maquinaria, de acuerdo al tamaño de su estufa, de acuerdo a la infraestructura que tengan ustedes. ¿Cuántas unidades, llámese frascos de mermelada, llámese frascos de mole, llámese camisas, llámese zapatos, cuántas unidades trabajando en un turno de 8 horas ustedes son capaces de producir? Eso está en función de lo que les estoy comentando, ¿no? De la maquinaria, del modelo, de que si la máquina es obsoleta, que si no tienen maquinaria y todo lo hacen a mano. Bueno, ¿cuál es su capacidad instalada en estos momentos? Ahora, de esa capacidad instalada, esa capacidad instalada, ustedes están vendiendo en el mercado, nacional. Vamos a suponer que de esas 1000 unidades que tenemos de capacidad instalada, ustedes están vendiendo en el mercado nacional actualmente 600 unidades. Y ustedes están pagando turnos de 8 horas, porque en 8 horas ustedes van a producir 1000 unidades. Y están vendiendo en el mercado nacional solamente 600 unidades, quiere decir que para las 1:30 de la tarde, la gente ya terminó de trabajar, se va a ir a comer a las 2 y luego va a regresar a las 4 de la tarde para trabajar de 4 a 6 o de 4 a 7, porque están pagando ustedes 8 horas, pero ya no van a hacer nada, porque ya se acabó el trabajo del día, porque ya se produjeron las 600 unidades. Eso les está costando a ustedes, amigos, el tener a la gente parada, pagándoles 8 horas sin que devengan las 8 horas de trabajo. Entonces, les va a quedar otra parte, que es la parte roja, que es la capacidad ociosa. ¿Sí? Lo que les está costando en estos momentos a ustedes. Aquellas horas muertas de sus trabajadores
donde van únicamente porque saben que tienen que regresar a trabajar, porque tienen que checar, pero que ya no hacen nada. Ya no hacen nada porque ya la producción acabó a las 1 de la tarde porque ya se produjeron las 600 unidades que ustedes querían vender. Entonces, esta capacidad ociosa es la que hay que buscarle acomodo. Y esa es la parte que nosotros tenemos que comenzar a pensar que vamos a dedicar a la exportación, nuestras 400 unidades. Estas 600 no, porque esas 600 ya están vendidas en el mercado nacional. Si nosotros decidimos vender las 600 unidades que tenemos actualmente para exportación, nuestros clientes que están en el mercado nacional los vamos a perder, los vamos a abandonar, y lo que va a suceder es que cuando llegue, si nos va mal en el mercado de exportación, cuando queramos regresar al mercado nacional, pues va a resultar que ya no los tenemos como clientes porque ya se fueron con otro competidor. Entonces, olvídense de que en las primeras etapas las unidades del mercado nacional las van a comprometer para la exportación. Ustedes solamente piensen en sus capacidades ociosas, pero para eso deben de conocer su capacidad instalada. Bien, ¿por qué es importante conocer esto, amigos? Porque estas 400 unidades que son las que tenemos para el mercado nacional nos van a ayudar mucho a mover nuestros costos y nos van a ayudar mucho a tener un precio competitivo siempre y cuando tengamos los elementos suficientes para poder aplicar alguna de las técnicas. Muy bien, la primera técnica, que es la de costeo absorbente. Costeo absorbente, la primera técnica. Ok, ahora, esta técnica de costeo absorbente la vamos a utilizar única y exclusivamente en aquellas empresas que no tienen, en este caso, un área dedicada al mercado nacional. Es decir, tienen una capacidad instalada de 1000 unidades y las 1000 unidades las están exportando. No hay mercado nacional. No hay mercado nacional. Entonces, a esas empresas no les queda más que utilizar el costeo absorbente. Oye, pero es que yo quiero utilizar la técnica de costeo variable o de costeo directo. No, esa no la puedes utilizar porque la teoría de costos en el comercio internacional dice que cuando solamente exportas y no tienes mercado nacional, la única opción que tienes es utilizar el costeo absorbente. No hay más. En el otro momento en que podemos utilizar la técnica de costeo absorbente es lo que estamos haciendo en este momento todas las empresas que están en este curso, que no están exportando, que solamente están vendiendo en el mercado nacional. Ahí están utilizando la técnica de costeo absorbente. ¿Qué significa esto, amigos? Que el precio va a incluir tanto los costos fijos como los costos variables. Entonces, cuando nosotros utilicemos la técnica de costeo absorbente, nuestro precio base va a ser igual a la suma de los costos fijos más la suma de los costos variables más la utilidad correspondiente. Esa es nuestra técnica de costeo absorbente, que es igual a la fórmula que vimos desde el inicio del curso, que el precio base iba a ser igual al costo total más la utilidad. Al final de cuentas, los costos fijos más los costos variables es el costo total. ¿Sí? Y el costo total también puede ser igual a los administrativos, a los de venta, a los financieros y a los de producción, agrupados en costos fijos y en costos variables. Cuando utilizamos costo absorbente no hay posibilidades más que de meterle al precio todos los costos. Todos. Ok. Viene la buena para la exportación. Las técnicas de costeo directo. ¿Sí? Ahora, esa técnica de costeo directo la vamos a utilizar cuando se dé este caso, amigos. Cuando tengamos capacidad ociosa. Es aquí donde nosotros vamos a tener la opción
de poder utilizar la técnica de costeo directo. ¿Qué nos dice la teoría? Que esta técnica de costeo directo la vamos a poder utilizar siempre y cuando la empresa tenga ventas en el mercado nacional. Aquí tiene 600 unidades de venta en el mercado nacional. Aquí están. ¿Ok? Y la empresa exporte su capacidad ociosa. Esta. O sea, en estas circunstancias, cuando haya producción, haya ventas en el mercado nacional y haya ventas y tengamos capacidad ociosa, entonces vamos a poder utilizar la técnica de costeo directo. Vean, amigos, lo que vamos a hacer aquí. Nos dice la teoría que los costos fijos que se están generando por la venta de los productos en el mercado nacional, la absorben los productos del mercado nacional. Y que entonces le vamos a permitir a los productos de exportación, le vamos a permitir salir única y exclusivamente con puros costos variables. Y ahorita les explico por qué. ¿Cuál es el fundamento del costeo directo? ¿Por qué lo podemos utilizar? ¿Por qué lo podemos utilizar cuando haya capacidades ociosas y haya una línea para el mercado nacional? ¿Por qué lo podemos utilizar? Porque nos dice que los costos fijos que nacieron para las unidades del mercado doméstico o del mercado nacional no tienen que ser absorbidos por las unidades del mercado internacional. Parece un trabalenguas. Y abajo nos dice, estos costos no se presentan siempre se exporte o no se exporte. A ver, ¿qué les quiero decir? Maestro, disculpe, buenas tardes. Es que Sí. Yo no veo ninguna diapositiva. ¿No? No sé si los demás en el chat comentan que tampoco se ha cambiado. Pero qué raro. A ver, me voy a volver a salir. Porque estoy compartiendo pantalla. A ver. Voy a dejar de compartir. Sí, es que se me hace que está apuntando a otro archivo que tenga abierto, maestro. No. Tengo solamente... Yo puedo ver la diapositiva que tiene el proceso de producción, administración, ventas y financieras. ¿Sí? ¿Tú sí la puedes ver? Sí. Entonces... No, pero es que esa diapositiva fue la que se quedó trabada y de ahí ya no a ver, ahí, avanzó. ¿Ahí ven algo? El coste absorbente yo ya no lo pude ver. ¿Ahí lo ves ahorita? No, nada más se queda la misma siempre, fija. A ver, entonces voy a dejar de... Ya está congelada la pantalla. Voy a salirme. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. A ver. Ya me salí. Voy a volver a compartir. Ok. ¿Ahí la ven? Sí, las diferentes capacidades. Sí. Ok. ¿Esta la ven? Sí, ya. Ya, sí. ¿Ya? Sí, muchas gracias. ¿Sí la ven? Sí, esa de costeo. Ok. Perdón, entonces me voy a regresar. Por alguna razón se trabó, ¿no? Pero pues yo sí estoy compartiendo. O sea, yo sí estoy cambiando, entonces por eso sucedió. Bueno, disculpen. Bien. Entonces, la técnica de costeo absorbente nos dice que el precio base lo vamos a calcular cuando haya costos fijos más costos variables más la utilidad. Y la vamos a utilizar, de acuerdo a esta lámina, únicamente cuando las empresas exporten, es decir, cuando toda su capacidad instalada
la dediquen a la exportación, entonces no nos queda otra más que utilizar la técnica de costeo absorbente. Solamente. ¿Ok? No hay unidades vendidas en el mercado nacional. Ahí, amigos, solamente costeo absorbente. También el costeo absorbente lo vamos a utilizar cuando no exportemos, para que solamente estemos vendiendo en el mercado nacional. En pocas palabras, ustedes, ahorita, en estos momentos que no están exportando, que solamente están produciendo unidades que venden en el mercado nacional, lo que están utilizando es una técnica de costeo absorbente, solamente. ¿Por qué? Pues porque no pueden mover los costos, dado que no hay capacidades ociosas que estén exportando. Muy bien, entonces cuando utilicemos una técnica de costeo absorbente, significa que nuestro precio base lo vamos a calcular sumando los costos fijos más los costos variables más la utilidad. Este costo fijo más costo variable es igual al costo total de la diapositiva que vimos al inicio de la sesión. O es igual los costos fijos y los costos variables a los costos de producción, de administración, de venta y financieros, porque acuérdense que solamente se van a reagrupar, no van a desaparecer. Ahí está el costeo absorbente. Pero ahora viene la técnica de costeo directo. Esta es muy, muy importante, amigos. Esta técnica es muy importante y nos va a dar mucha competitividad. Está un poquito en trabalenguas. Y vamos a ver, me voy a adelantar para que ustedes fijen la atención en esta diapositiva. ¿Cómo vamos a calcular el costeo directo? ¿Sí? El precio base solamente va a ser igual a los costos variables más la utilidad, fíjense. Costos variables más utilidad. ¿Dónde se quedaron los costos fijos? ¿Dónde están los costos fijos? Si la fórmula del costeo directo nos dice que el precio base solamente va a ser igual a los costos variables más la utilidad. Entonces, estamos desapareciendo del precio los costos fijos. Y ustedes me van a decir, pues no nos está diciendo que todos los costos tienen que estar dentro del precio, que si nosotros le quitamos costos al precio, los vamos a pagar nosotros. ¿Por qué le está quitando los fijos al costeo directo? Fíjense, se los estoy quitando en la fórmula. Pero ¿qué creen, amigos? Esos costos fijos que no se los estoy poniendo a la capacidad ociosa, que es la que estoy utilizando a la exportación, ¿dónde creen que se quedaron? Se quedaron en las unidades del mercado nacional. Ahí están los costos fijos. Y decimos, oye, pero no es justo. ¿Por qué le estamos castigando a las unidades del mercado nacional con los costos fijos? ¿Por qué cuando estamos utilizando costeo absorbente sí le estamos poniendo costos fijos? Y cuando estamos utilizando costeo directo, le estamos quitando los fijos. Entonces yo les voy a contestar. ¿Qué dice la teoría del costeo absorbente y del costeo directo? Te dice, a ver, si tú vas a exportar tu capacidad ociosa, que la tienes muerta, ¿verdad? Porque no está produciendo, y estás pagando una renta que es un costo fijo, y esa renta la estás absorbiendo en las 600 unidades que estás vendiendo en el mercado nacional. La pregunta es, ¿por qué voy a afectar las unidades de exportación con la renta que estoy pagando desde hace mucho tiempo para las unidades que estoy produciendo en el mercado nacional, y que al final de cuentas el mercado nacional me las ha pagado, me ha pagado esa renta durante muchos años, me la ha pagado porque yo sigo vigente? Entonces esa renta está cubierta y me la está pagando el mercado nacional. Entonces no seamos envidiosos y dejemos
que las unidades de exportación se vayan únicamente con costos variables. Los fijos vamos a dejárselos al mercado nacional, porque al final de cuentas, si se exporta o no se exporta, los costos fijos tienen que seguir siendo absorbidos por el mercado nacional. ¿Okay? Escuchen, se exporte o no se exporte, los costos fijos tienen que ser absorbidos por las unidades del mercado nacional. Entonces, si estamos exportando, ¿verdad? Dejemos que las unidades de exportación se vayan únicamente con costos variables. ¿Dónde están los fijos? Los fijos se quedaron en el mercado nacional. ¿Dónde se quedaron los 20,000 pesos de renta? Los va a pagar las unidades del mercado nacional. ¿Y quién va a pagar el sueldo del gerente? Pues lo va a pagar las unidades del mercado nacional. ¿Y quién va a pagar el sueldo de las secretarias? Las unidades del mercado nacional. Y entonces, ¿qué va a pasar con las unidades de exportación? Solamente se van a ir con costos variables y eso las va a hacer más competitivas en precio. ¿Okay? Oye, pero eso no es justo. No, sí es justo porque al final de cuentas se trata de la misma empresa. Y contablemente, amigos, no estamos desapareciendo nada. Los costos fijos siguen en nuestra contabilidad, nada más que aplicados al mercado nacional. Y el producto de exportación limpiecito, solamente con costos variables. ¿Dónde está el sueldo de la secretaria? En el mercado nacional. ¿Dónde está el sueldo del gerente? En el mercado nacional. ¿Dónde está el sueldo del intendente? En el mercado nacional. ¿Y entonces qué se va a llevar el mercado de exportación? Solamente los variables. Solamente los variables. Nada más. Y entonces, pues eso, amigos, queramos o no, pues nos va a hacer más competitivos en precio. ¿Sí? Y es una técnica universalmente aceptada. Entonces, ahorita, amigos, los que están comenzando a exportar o quieren exportar, necesitan tener bien claro cuáles son sus costos fijos y sus costos variables para ver si es posible desagregar los fijos, dejarlos en el mercado nacional, que se los está pagando de todas maneras, y sacar su precio de exportación solamente con puros costos variables. Eso les va a dar un mejor precio y si quedan muy abajo del precio de exportación, del precio de referencia, pues van a tener la posibilidad de ampliar su margen de utilidad. Y bueno, pues no pasa nada, la empresa sigue funcionando, los fijos siguen siendo absorbidos por el mercado nacional y todo el mundo feliz y todo el mundo contento. Muy bien. Falta otra técnica, pero ya tenemos 10 minutos y quiero cerrar esto porque quiero resolver dudas si es que las hay. ¿Sí? Que es algo complejo y esto lo vamos a aclarar cuando veamos los ejercicios. Pero ahorita necesito que me digan cómo va el asunto. Me puedo regresar a las diapositivas que quieran, ¿eh? Y les vuelvo a explicar. Sé que es complejo, sé que es muy complejo esto y que con el pizarrón enfrente y haciendo notas es difícil, pues sin pizarrón pues se hace más